y por lo tanto la cantidad de productos, ¿no? El ratio cantidad de productos plan real versus utilización y versus nuestra disponibilidad, vamos a tener nuestro OEE. Entonces, es el concepto del valor, ¿no? No es solamente tener el equipo operativo, sino saber que va a generar valor. En alguna organización, una que he trabajado también, encontré un gran problema, ¿no? El problema es que decían, los equipos no están operativos, listo. Tenían disponibilidades muy bajas, sí, muy bajas. Pero se mejoró la disponibilidad, se levantó, aunque sabemos que aumentar la disponibilidad de un equipo cuesta. Es como la seguridad, quieres mayores, eh, cumplir mayores requisitos que sean minimizar los riesgos, ¿no? En seguridad te va a costar, vas a implementar, ¿no? Mejoras, procedimientos, hasta las mismas, todo lo que es la parte de ingeniería, ¿no? Igual ese mantenimiento. Nosotros tenemos que, para mejorar la disponibilidad, buscar un tema de gestión de materiales, de herramientas, de contratos, ¿no? Una mejor estructuración de la organización, teniendo gestión, planificadores, inspectores, ¿no? Y vamos viendo que cambia la organización, pero eso también cuesta, ¿ya? ¿Tiene un beneficio? Sí, pero cuesta. Y a veces eso no lo sabemos identificar, ¿no? Entonces, dentro de la gestión de la guía para la aplicación del ISO 55001, vamos a encontrar, ¿no?, lo que es la mejora del desempeño del activo, la mejora del valor del activo, la gestión eficaz de los riesgos, la mejora del crecimiento del negocio, la toma de decisiones confiables y aumentar la confianza, ¿no? Entonces, desarrollar e implementar un marco de gestión de activos basado en la norma ISO 55001 le demuestran a las partes interesadas, por ejemplo, reguladoras, clientes, aseguradoras, que la organización gestiona su desempeño, riesgos y costos de manera muy eficaz y eficiente. Todos aquellos que trabajan en mantenimiento, me imagino ustedes, de una u otra forma, van a entender de que cuando vienen los entes gubernamentales, ¿no?, una, un organismo del Estado como la SUNAFIL, los INERMIN, la OEFA, siempre nos piden información de nuestros planes, de nuestros equipos, de nuestras rutas críticas, ¿no?, que tenemos en la operación y que va asociado a todo lo que sirve para mantener y operar un activo, ¿no?, con el fin de buscar el tema de cuidar la seguridad, el medio ambiente y la salud ocupacional de las personas. Entonces, no es que en el momento que nos pidan, los vamos a elaborar. Lo que hacemos cuando estructuramos adecuadamente nuestra gestión de activos, vamos a poder tenerlo antes de que nos los pidan, que esa es la idea, ¿no? Porque interrelaciona con todas estas normativas nuestra gestión. Entonces, la guía para la aplicación de la 55001 es planificar, hacer, verificar y actuar. ¿Qué le suena a esto? No estamos hablando de DEMI, no estamos hablando de la mejora continua, no estamos hablando de lo que es el plan Do Check Action, ahí está, ¿no? Entonces, justamente es esto, ¿no? Tenemos que tener una guía para la aplicación de la ISO 55001 y que está asociado a la mejora continua de manera de origen, de base. El ciclo de vida del activo y su integración con procesos de mantenimiento, ¿no?, también está dentro de la ISO 55000, que está construida de tal manera que puede integrarse sin dificultad a los requisitos de otros sistemas, por lo que la implementación no entra en conflicto con los avances que se hayan realizado. El ciclo de vida, vamos a tener la gestión de activos, lo que es la ingeniería, la operación, el mantenimiento y el abastecimiento, por un lado, ¿no?, donde vamos a tener lo que es la mejora del retorno de la inversión, la extensión de la vida útil, la mejora del rendimiento y la reducción de los costos.
O sea, a veces nosotros nos decimos, vamos a optimizar, a reducir costos, dicen. Y como tuve la oportunidad de tener a un partner, donde él decía, el año pasado yo he reducido el 10 al 20% de costos. ¿Ya? Pero ¿qué hiciste? Es lo que no hizo. Dejó de hacer mantenimientos, reparaciones mayores y por lo tanto ahorró. Sí, pues ahorró, pero eso se generó una bola de nieve que influyó en que el siguiente periodo, en vez de bajar o tener una línea de tendencia hacia la baja y optimizar sus costos, se fue para arriba, ¿no? Se dispararon los costos por muchas fallas y averías. Entonces, es importante este tema, ¿no? Este grafiquito nos dice mucho. Es indispensable tener claridad que la gestión de activos debe traducir de manera clara y consistente los objetivos de la organización en decisiones, planes y actividades, utilizando un enfoque basado en el riesgo. La gestión de activos es una forma de integrar a todas las áreas de la organización para que se administre el ciclo de vida del activo durante las etapas de diseño. Para hacer la gestión de activos hay técnicas, por eso les digo, acá nos dan las pautas, pero lo que tenemos, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿No? Entonces, acá tenemos que utilizar el CAWI, costo anual único equivalente, ¿no? Y sobre esos, de todos los costos y que se tienen diferentes periodos, se proyecta y se define en qué momento, sobre esas tendencias de ese histórico, va a generar el cambio del equipo, ¿no? Ahí es donde a lo mejor nosotros decimos, hoy, cada 8 años cambio, sí, pues cada 8 cambios, o cada 18.000 horas cambio, pero resulta de que cuando haces ya en tu segundo o tercer periodo, empiezas a hacer tu proyección del CAWE y resulta que tus costos son mayores, ¿no? Tu tendencia es a que no te dure los 8 años, que no te dure las 18.000 horas, sino lo que va a hacer es que te dure menos. O lo contrario, estás haciendo un excelente mantenimiento, una excelente conservación de tu equipo y por lo tanto tu tendencia y ciclo de vida se incrementa. No es estático, está en función a cómo se gestiona el activo y por eso se calcula el ciclo de vida del equipo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver una diferencia entre lo que es la ISO 55000, 55001 y la 55002. La ISO 55000 es la norma pura, la norma que hablamos siempre, la básica, ¿no? Con todas las directrices que dice la norma está diseñada para dar el porqué de ella, por qué existe, conteniendo una visión general de los principios que la van a regir y la terminología a la cual va a aplicar. Pero la 55001, que es la que estamos hablando ahorita, es la parte que se incluye el qué se requiere definiendo los términos para su establecimiento e implementación, ¿no? Por eso hablábamos mucho de la ISO 55001, porque ya aquí hablamos de cómo implementarlo, ¿no? Y mejorar de un sistema de gestión de activos. Pero en la ISO 55002, que sigue siendo parte del ISO, solamente que especifica acá, que se da una guía para la implementación de la norma, preveyendo las directrices para el diseño y operación de un sistema de gestión de activos, ¿no? Uno, en la norma 55.000 nos dice de manera general el por qué existe esta norma. En la 55.001, qué se requiere, ¿no?, para su implementación de esta norma, y la 55.002 es el documento que es guía para la implementación de la norma. Entonces, son tres, la misma norma, pero vamos viendo las 55.000 y 55.001 y la 55.002, que tiene un fin cada uno distinto, ¿no? Uno que requiere y el otro su guía para su implementación. Dentro de este estructura y requisito del sistema de gestión de activos, vamos a ver los fundamentos de la norma. Requieren una interrelación con los elementos constitutivos de un sistema de gestión de activos. Vamos a ver lo que ya hemos visto, ¿no?
En la 55002, que estamos hablando de su guía para su implementación, va a tener fundamentos, valor, alineación, liderazgo, aseguramiento y elementos del sistema de gestión de activos. Va a estar en el contexto de la organización, en el liderazgo, en la planificación, en el apoyo, operación, evaluación de desempeño y en la mejora, ¿no? La estructura y requisitos del sistema de gestión de activos. La relación entre elementos clave de un sistema de gestión de activos y que corresponde, en este caso, a esta figura, ¿no? De la figura 5, que son los elementos donde vamos a ver el contexto de la organización, los objetivos, las estrategias, los planes de gestión de activos, la implementación de los planes de la gestión de activos y la evaluación y desarrollo de las mejoras, ¿no? Para eso debe existir políticas de gestión, planes de desarrollo del sistema de gestión y sistemas de gestión de activos, más el apoyo y el soporte permanente. Entonces, ya viendo toda esta introducción con lo que es el ISO 55000, la gestión de activos que está dentro del ISO 55000, dentro de lo que se requiere, la ISO 55000, el por qué, ¿no? ¿Por qué existe ISO 55000? ¿Por qué se requiere para su implementación con la ISO 55001? Y cómo implementar, ¿no? La guía para implementar con la ISO 55002. Ya teniendo definido esto, podemos hablar de que ya estamos modelando cómo vamos a hacer nuestra gestión de activos. Pero, ¿qué queremos de la gestión de activos? Una confiabilidad operacional, ¿no? Entonces, la confiabilidad, que es la capacidad de un sistema, producto, persona o medición de funcionar consistentemente, ¿ya? Sin fallos durante un tiempo determinado, produciendo resultados predecibles y fiables. Esto se refiere a la cualidad de ser digno de confianza, implicando precisión, durabilidad y la minimización de errores, lo que hace fundamental en campos como la ingeniería, funcionamiento de máquinas, la psicometría y consistencia de test, ¿no? Entonces, de forma a generar la confiabilidad. Entonces, los fundamentos de la confiabilidad son un enfoque integral para asegurar que sistemas complejos, equipos, procesos, personas, cumplan sus funciones de manera consistente, minimizando fallas, optimizando costos, mediante mejora continua, análisis causa-raíz, integración de terminología, diagnóstico, modelado y un cambio cultural. Entonces, la confiabilidad operacional, vamos a tener la confiabilidad humana, mantenimiento de equipos, la confiabilidad de equipos y la confiabilidad de procesos. Se dan cuenta, no solamente son nuestros equipos. Tenemos que mapear procesos, tenemos que tener el tema de la parte humana, ¿no? La gestión, nuestra base de cualquier empresa es el recurso humano, la mantenibilidad, ¿no? La fase de diseño, confiabilidad interna, equipos de trabajo, disminuir el tiempo promedio para reparación. La confiabilidad ya lo hablamos con estrategias efectividad global y también el incremento del MTBF, ¿no? El tiempo promedio entre reparación. Los fundamentos de la confiabilidad operacional. Siempre vamos a encontrar aquí principios clave, ¿no? El enfoque holístico, la mejora continua, la prevención, el ciclo de vida completo, la cultura y las personas, ¿no? Y vamos viendo que la confiabilidad operacional vamos a tener la integridad operativa, el entrenamiento de competencias, diseño de proyecto y la administración de confiabilidad y el riesgo para poder obtener la confiabilidad del proceso, la confiabilidad humana, la confiabilidad de equipos y la confiabilidad y la mantenibilidad de equipos, ¿no? Entonces, son puntos claves: el enfoque holístico, la mejora continua, la prevención y el ciclo de vida completo. También vamos a tener pilares dentro de la confiabilidad operacional. La confiabilidad de equipos, de procesos y de diseño y confiabilidad humana, ¿no? Vamos a ver que en el caso de la confiabilidad de equipos hay que asegurar el rendimiento y la vida útil de los activos.
En la confiabilidad de procesos, optimizar la secuencia y parámetros de operación. En la de diseño, incorporar robustez y objetivos de fiabilidad y desde el diseño inicial. Y la confiabilidad humana, organizacional, capacitación, gestión de errores, apoyo de gerencia y motivación personal. Entonces, cuando nosotros hablamos de gestión de mantenimiento, ¿no? No solo gestión de activos, confiabilidad, no solamente estamos hablando de un indicador, un valor, sino que involucra más cosas, ¿no? Con tener toda una estructura organizacional en los equipos, mantención de equipos, ¿no? En lo que es las personas, ¿no? Nuestra gestión de recursos humanos. También vamos a ver qué beneficios tiene esta confiabilidad operacional. Incremento de la productividad y disponibilidad. Siempre vamos a encontrar la misma lógica, los mismos términos, ¿no? Porque siempre apunta a lo mismo. Reducción de los costos, mantenimiento de paradas no programadas, riesgos aceptables y entorno seguro y empresas de clase mundial. O sea, si nosotros vamos con esto de la confiabilidad operacional, mientras más eficientes somos, más confiables somos, nos vamos acercando y siguiendo todas las normativas que hemos hablado, ¿no? La gestión de activos, vamos para una clase mundial porque nos podemos comparar, nos podemos medir. Hay un benchmarking que podemos realizar. Herramientas y prácticas, análisis de causa raíz, diagnósticos avanzados y modelado de sistemas, gestión de paradas de planta y planificación proactiva, integración del sistema y gestión disciplinada de materiales. El mantenimiento basado en confiabilidad, el RCM, principios y metodología, es una metodología de análisis sistemático, objetiva y documentada que puede ser aplicado a un tipo de instalación industrial útil para el desarrollo, optimización del plan eficiente de mantenimiento. ¿Por qué entro a esta parte? Porque vamos a ir entrando a lo que es la 14224. Hablamos del ISO 55000, hoy hablamos de la 14224, que tiene, ¿no? Es una norma europea, ¿ya? En la cual nace en el 2016, ¿ya? Pero que ya no estructurada, nos jerarquiza, ¿no? El tema de cómo vamos a estructurar nuestra organización en base a la estructuración de las horas de trabajo, ¿no? El agrupamiento de fallas, causas, ¿no? En grupo, vamos a agrupar ya algunos procesos que justamente en la 14224 nos da esa forma, esa estructura de poder hacerlo. Entonces, aquí, con esta estructura que vamos teniendo nosotros ya en lo que son el RCM 14224, donde ya está jerarquizada las horas durante un día, un periodo de trabajo, vamos a hablar que vamos a poder obtener indicadores, ¿no? En función a esta estructuración, este agrupamiento. Pero veámoslo también ya, no solamente según la 14224, sino cómo nos sirve para el mantenimiento 4.0. Porque los KPIs, ¿no? Evolucionan, porque ya no estamos hablando de capturar datos, ¿no? Con formularios, capturar datos en el sistema, ¿no? Y sacando la información para poder trabajarlos, no, sino ya de manera en tiempo real. Inteligencia artificial, Internet de las cosas, que permite migrar de una gestión reactiva a una extracción puramente predictiva y prescriptiva, ¿no? O sea, esos indicadores, por decir, ¿no? Les hablé sobre la rutina, ¿no? La rutina nos permite justamente tener un indicador diario
que sirve para un indicador semanal, que sirve para un mensual y que sirve para el anual. Entonces vamos a tener estos indicadores, pero la idea es ahora, teniendo estos indicadores, poder ir proyectando y midiendo. Y cuando hablábamos en la rutina, vamos a ver algunas cosas, ¿no? Algunas eh, actividades o eventos que son repetitivos. Entonces, cuando son repetitivos, generalmente nosotros los ponemos para hacer un análisis ACR, ¿no? Para poder identificar para que esto no se produzca. Pero lo que nos gana es el tiempo, porque no tenemos la capacidad de poder empezar a analizar. Nos abocamos generalmente a esa necesidad de atención, análisis ACR de todo aquello que es emergencia, ¿no? Aquello que impactó, ¿ya? Pero aquello que es repetitivo, no le damos esa fuerza de poder atender. Cuando por ahí se nos, como dice, nos fijamos en a veces en estas cosas grandes, ¿no? Que nos demanda tiempo, que sí, debe evitarse porque impacta, pero aún así estamos dejando esas cosas pequeñas. Recuerdan que habíamos hablado del Pareto, 80-20, atender esas fallas que me afectan el 80% del tiempo, pero ese 20% de, ¿no? Que nos está quedando, que no lo estamos atendiendo, ya que son la mayor, ese 20% que son muchas fallas pequeñas, pero que no lo estamos atendiendo, nos ayuda esto de lo que es el mantenimiento 4.0, porque ya integramos datos, inteligencia artificial, Internet. Entonces, dentro de los indicadores predictivos y avanzados, puros 4.0, vamos a ver la precisión de algoritmos predictivos, ¿no? Tiempo de alerta temprana, salud del activo y la tasa de falsos positivos. Ya lo que hablaríamos en un mantenimiento 4.0, estos indicadores que podemos obtenerlos de esta manera, donde medimos el porcentaje de fallos correctamente anticipados por modelos de Machine Learning, ¿no? Tiempo de alerta temprana. Evalúa el intervalo entre la detección de una anomalía por los sensores y la ocurrencia real de la falla. Salud del activo. Indicador ponderado en tiempo real que combina variables como temperatura, vibración y consumo eléctrico. Y tasa de fallas falsos positivos monitorea cuántas alertas de mantenimiento predictivo genera el sistema automatizado y que resultaron no ser unas fallas reales, ¿no? Muchas de las empresas ya están con su sistema SCADA, ¿no? Están todo automatizado, con ahorro, ¿no? O sea, no solamente es obtención de datos, sino que también arranque de manera automatizada desde una sala de control. Entonces, cuando vemos esto, realmente tenemos el potencial para poder pasar este mantenimiento 4.0 y con lo que ya es la utilización de lo que es la parte de tecnología, donde nuestros indicadores pueden obtenerse de manera real. Los indicadores tradicionales optimizados por tecnología 4.0, lo que le había hablado, el MTBF, el MTTR, el OE, son los que nosotros actualmente lo obtenemos, ¿no? Base de datos, órdenes de trabajo, pero no lo sacamos de manera en línea. Tal vez tenemos el indicador, pero no nos sirve mientras no nos no nos proyecte, nos alerte qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces la 14224, ¿no? Pura, como es, nos estructura. Y ese es el principio básico para poder agrupar, ordenar y de tal manera podamos evolucionar ese mantenimiento 4.0 con lo que es la inteligencia artificial, manejo de base de datos e inteligencia artificial. Esta disponibilidad, ¿no? Que podemos tener nuestros indicadores nos debe dar tendencias, no solamente ir viendo, pues, em, cómo evoluciona, ¿no? Cómo evoluciona, pero esto ya nos da como histórico, como
informe, un reporte de nuestra gestión, pero lo que nosotros queremos es ver hacia adelante, qué va a pasar. Y ahí es donde toda esta información, les comento, tuve información de 4 años, ¿ya? De indicadores, costos, disponibilidades, MTBF, MTTR, de toda la flota de equipos mina, ¿ya? Y tomé la más crítica, mi Pareto, cuál era el que me generaba mayor cantidad de órdenes de parada, ¿no? Tiempos de parada. Y eso estaba en los equipos de bajo perfil, los scoops. Por lo tanto, tomando sus horas de trabajo, tomando su disponibilidad, tomando sus costos, tomando sus indicadores MTBF, MTTR, disponibilidad, se modeló ya en el Python y se sacó de 4 años hacia atrás, que estaba totalmente ordenado, agrupado. Sí se tuvo que hacer una depuración porque habían algunas cosas que no encajaban y tenían que depurarse. Y justamente para que pueda proyectar de manera adecuada, y proyectó a 4 años a futuro. ¿Para qué nos servía esto? Para poder determinar en qué momento uno, por más que se había generado todo un plan de gestión de activos, de gestión de backlogs, ¿no? Para atención, disminuir inventarios, atender equipos. Habían algunas consideraciones que no eran atendidas, como el reemplazo oportuno de los equipos principales, ese, el ciclo de vida, y por lo tanto la curva era muy fría, ¿no? Nos decía que en un momento sí, pues iba a optimizarse, pero nuevamente se iba a elevar. Y nos decía en qué año, en qué mes, y nos decía en qué componentes íbamos a fallar. Entonces, por las fallas que ya habíamos predeterminado anteriormente, es lo que nos salía hacia el futuro. Fue una forma muy potente para poder convencer, ¿ya?, a la gerencia del reemplazo de los equipos. Esta empresa, que era una empresa japonesa, para el japonés es algo, si algo funciona, ¿por qué cambiarlo? Lo que ellos no ven es que funciona, pero tenemos que cambiarlo porque ya se volvió antieconómico. Ya no, ya no es eh, se vuelve improductivo, ¿no? Lo que habíamos hablado con el ROE, ¿no? El retorno de la inversión, ¿no? Operativa. Entonces, como ven, nosotros lo que necesitamos son estos indicadores que no solamente nos alerten, sino que nos generen una predicción, ¿no? Entonces, vamos a ver sobre lo que decía la 14224, cómo hace, vamos viendo que nos va agrupando y también nos va sacando los indicadores que necesitamos, ¿no? Vamos a sacar disponibilidad propiamente de mantenimiento, donde ya hablamos capacidad para funcionar en un instante determinado, que es la proporción de tiempo que la máquina es capaz de funcionar en operación expresada en porcentaje. Luego tenemos la utilización, que es una capacidad para operar un equipo sin producir daño. Y la fiabilidad es capacidad para funcionar continuamente durante un determinado tiempo. Y la mantenibilidad es la capacidad para ser mantenida preventiva y correctivamente. Entonces, acá yo muestro un ejemplo de la disponibilidad física, mecánica, contractual. Pero ¿por qué quiero decirles eso? Porque según la norma 14224 tenemos una sola, que es la capacidad, la disponibilidad física, porque está en función a tiempos y agrupamientos, ¿no? La estructuración de las horas en un tiempo calendario. Pero a veces queremos sacar un indicador propio, pero que ya no está en la norma, escapa la norma. El primero nos sirve para hacer benchmarking, con eso podemos compararnos con cualquier empresa. El segundo no. El segundo es exclusivamente para un requerimiento desde mantenimiento. Y la disponibilidad contractual, que está basada bajo un contrato. ¿Y por qué digo esto? Por ejemplo, para mantenimiento,
¿Por qué se tiene esta disponibilidad mecánica? Porque en la física incluimos todo, todas las paradas, hasta los accidentes. Pero en la mecánica solamente consideramos aquellas que vienen desde mantenimiento. Si es por una falla operacional, no entra ahí. Si es por un accidente, no entra ahí. Entonces decimos, si nuestra disponibilidad física ha sido de 90, nuestra disponibilidad mecánica ha sido de 96. Ya, 6% adicional porque no hemos considerado todos esos tiempos, pero es solamente un indicador, pero un indicador customizado, pero que no es tema de referencia ni para benchmarking. La disponibilidad contractual funciona de la misma manera. Tenemos un contrato MARC, donde siempre este contrato hay algunas cosas que no considera. Dentro de esas que no considera, podría ser los trabajos de soldadura, porque los trabajos de soldadura no es un tema preventivo, sino en función a la fatiga y a la operación. Los, ¿cómo se puede decir? Aquello que castiga al equipo operativamente. Entonces, esos tiempos no ingresan para lo que es la medición del contrato, o sea, fallas por reparación de fisuras, no entra. Entonces tenemos una disponibilidad contractual porque el contrato dice eso, que no entra. ¿Ya? Y vamos viendo de que tenemos diferentes disponibilidades, diferentes indicadores. Una sola es World Class, una sola es la que sirve para el benchmarking, todas las demás es para un manejo interno. Tenemos la utilización, horas de operación, ¿no? ¿No? Es lo que después de darle nuestra disponibilidad, ellos en porcentaje, por decir 95% de 10 horas de trabajo, estamos diciéndole pues que 9.5 horas, ¿no? Ellos pueden operar. Pero a eso ellos operan solamente 6 horas, o sea, utilizan de ese 9.5, 6 horas, promedio de, ¿no? 60 y tanto por ciento. Y así, cada indicador, ¿no? Tiempo medio entre detenciones, el MTBS, que considera todas las paradas, ¿no? No solamente las fallas, sino también las preventivas, el MTTR, ¿no? Y por acá nos está faltando el MTBF, que ya es solamente por fallas, ¿no? Ya no considera el mantenimiento preventivo, lo inverso al MTBS. Entonces, vemos que esta estratificación que hemos hablado, que está en la norma, se aplica en un día a día. Se aplica en lo que se debería de controlar y se controla, ¿no? En otras, donde inclusive no hay internet. Ustedes saben, es todo el dato que se han tomado desde 2007, 2008, ¿ya? Pero funciona de esta manera. La forma como funciona es la misma. De cómo podemos automatizar, sí, ahora los equipos ya traen para colección de datos, ¿no? Podemos sacar información en tiempo real, lo sacamos en la tablet, apenas se conecta a la red en forma Wi-Fi, lleva la información a la nube, ¿no? O sea, sí hay forma, ahora hay que aprovechar la tecnología, pero el modelo no cambia, el modelo sigue siendo el mismo, ¿no? Donde podemos obtener esos, en función a cómo se agrupe, vamos a tener nuestros indicadores, nuestros KPI, ¿correcto? Entonces, les quería llevar por este mundo, ¿no? De normativas que nos hace que implementemos adecuadamente nuestra gestión de mantenimiento, ¿no? Esta gestión de mantenimiento, donde vamos a ver ya nuestros indicadores, ya sabemos cómo calcularlo, ya sabemos las terminologías, ya sabemos a qué normativas está asociado y por lo tanto nos vamos a una etapa de implementación, ¿no? ¿Cómo inicio y a dónde quiero llegar? Entonces vamos llevando
que los indicadores que obtenemos en nuestra rutina debe tener una tendencia de evolución en los resultados, permitiendo actuar en el tiempo para eh, corregir los desvíos en relación al resultado deseado, ¿no? Vamos a tener muchos indicadores que nos llevan al world class, que es a donde queremos nosotros, ¿no? Entonces, este es un parámetro que puede servir como base para poder irnos trazando las metas, ¿no? Este es mi primer objetivo, este es mi segundo objetivo, ¿no? El objetivo final es world class, pero eso no se logra pues de un día para otro, es todo un proceso. Entonces, estos indicadores pues nacen pues, ¿no? Esto es información que nos bota del sistema, ¿no? Nuestras órdenes de trabajo, bien clasificadas, bien ordenadas, bien alimentadas para tanto en la información como en los tiempos de inicio y de cierre, nos va arrojando información que nos permite sacar indicadores por equipo, por día, por guardia, ¿no? Y que finalmente aterriza en reportes semanales, mensuales, ¿no? Donde vamos obteniendo estos indicadores, cómo va evolucionando. O sea, no nace simplemente, uso la fórmula tal, no, de el por qué tiene que estar totalmente estructurado para obtener esta información de indicadores. Estructurado, agrupado, filtrado, limpio. Entonces, aquí también la tecnología, ya nos vamos al mantenimiento 4.0, ¿no? Y de cómo optimiza el MTBF, la disponibilidad y la confiabilidad, ¿no? Entonces, el monitoreo continuo de los equipos a través de sensores inteligentes permite detectar patrones de comportamientos anómalos, ¿no? Y aquí vamos a ver el análisis Big Data permite predecir fallos futuros, mejorando la confiabilidad y los datos históricos. Nosotros cuando hablamos de confiabilidad estamos hablando del MTBF, ¿no? Ya, para que lo tengan claro, ¿no? El MTBF es el tiempo promedio entre reparaciones. Mientras más amplio sea, la confiabilidad es mayor, ¿no? Y por ende la disponibilidad también mejora. Disponibilidad. El análisis del Big Data permite predecir fallos futuros, mejorando la confiabilidad y los datos históricos, ayudan a ajustar las políticas de mantenimiento preventivo, incrementando la disponibilidad de los activos. Un monitoreo continuo. ¿Se imaginan ahora tener esta información, o sea, los datos de las averías, ese número de averías y tiempos de averías y el tiempo de uso del equipo? Ahora lo podemos tener en línea, ¿no? Sensores que se ponen en los equipos. Hay muchas formas, muchas técnicas a aplicar para equipos críticos, desde poleas, desde polines, desde equipos como chancadoras, molinos, infinidad de toma de datos. Toda la información que se obtiene desde los parámetros de los variadores, los PLCs, ¿no? Entonces vamos obteniendo información. Y esto nos permite obtener justamente ese control, ¿no? De manera en línea. ¿Para qué? Para empezar a identificar justamente cómo está nuestro estado, ¿no? La disponibilidad, la utilización, y esto nos indique cuáles son los equipos, las flotas a los cuales debemos de atacar, ¿no? Para evitar que justamente falle, ¿no? Mejorar. Entonces, estamos hablando, miren, tenemos el control, tenemos el monitoreo, pero tenemos mucho que hacer para poder llegar al objetivo, ¿no? Estamos viendo, este es un cuadro donde el gran problema de esta flota es que teníamos flotas que tenían hasta 52.000 horas de trabajo. Un equipo, aquellos que conocen, cargadores frontales, scoops o bajo perfil, equipos de estos scoops tienen un ciclo de vida de 18.000 horas. Luego llega un overhaul, una gestión de mantenimiento por componentes,
¿no? Pero no 52.000 horas. Y ahí venía el problema, ¿no? Mientras más viejo, más caro. Inclusive no solamente porque el no funcionara, sino porque se vuelve más caro y más tiempo de parada porque hasta está desfasado tecnológicamente, ¿no? Ya no es lo mismo. Equipos con 52.000 horas tenían más de 20 años de uso. Para un equipo móvil era mucho tiempo, ¿no? Ya estaba desfasado tecnológicamente. Los upgrades salía tan igual al compro-reemplazo de un equipo. Cómo la tecnología también mejora el MTBF, ¿no? Aquí vemos el uso de sensores, el análisis predictivo, las empresas pueden monitorear continuamente las condiciones, esto permite predecir fallas antes que ocurran, programar mantenimiento preventivo, justo cuando es necesario, lo que aumenta el tiempo de operación de los activos. Entonces, ayuda lo que es la tecnología en el MTBF, pero también en el MTTR, ¿no? La integración de software de gestión de mantenimiento como, ¿no?, lo que habíamos hablado, el RP, el Máximo, el Sigma, el Ellipse, y las plataformas de monitoreo en tiempo real permiten que las alertas sobre fallos sean recibidas al instante por los equipos de mantenimiento, ¿no? Al contar con diagnósticos automatizados y detallados, los técnicos pueden tomar decisiones más rápidas y precisas. El uso de la inteligencia artificial ayuda a optimizar la disponibilidad de repuestos. Entonces, el backlog, que es uno de nuestros indicadores que tenemos que manejar, ¿no? El backlog de mantenimiento se refiere al conjunto de tareas de mantenimiento planificadas o no realizadas en un momento específico, representando un acumulado de trabajos pendientes, ¿no? Entonces, lo vamos a ver en horas hombres y también lo vamos a ver en dólares, porque esos trabajos, esas órdenes, están asociados a una lista de materiales que esa lista de materiales, si no se utilizan, se quedan en el inventario. Entonces, el backlog no es solamente pedir, sino pedir y plasmarlo en el equipo, para evitar fallas. Recuerden, lo que no se atiende, lo que es un correctivo programado, monitoreo por condición, si no es atendido se va a convertir en una falla. Y esa falla va a ser 3 a 5 veces mayor a la de un preventivo. Entonces hay que atender estos backlogs, ¿no? Pero por el otro lado, cuando no se atiende, porque decimos, no tengo gente, me falta esto, me falta lo otro, o estoy cuidando mis costos, no puedo gastar más, pero no estás viendo que al no hacerlo, los costos se van a incrementar porque se va a convertir en una falla. Entonces tenemos que tener registros de todos los backlogs que se tienen, órdenes de trabajo, con actividades definidas, con puestos de trabajo asociados y materiales asociados que están en proceso y otros llegan al almacén y tienen que retirarse cuando se ejecute el trabajo. La tecnología, también la 4.0, nos ayuda porque con herramientas de gestión de mantenimiento digitalizadas, las empresas pueden priorizar tareas automáticamente según la criticidad de los equipos y las fallas. Además, estas plataformas permiten una planificación más efectiva de los recursos, asegurando que el backlog se mantenga en niveles manejables, ¿no? El use and take, el MRP, ¿no? La reposición de materiales, ¿no? La planificación de repuestos y materiales, que ayuda justamente a determinar qué repuestos se van reponiendo sin necesidad de que salga desde una orden o una alerta. Vamos a obtener nuestro indicador final, que es el OE, y que el OE, el Overall Effectiveness, es la efectividad total de los equipos. Es una razón porcentual que sirve para medir el aprovechamiento integral de la maquinaria industrial. Disponibilidad, rendimiento y calidad. Este OE debe estar asociado, ¿no?, siempre a un principio de lo que es el, el presupuesto corporativo, ¿no? Lo que nos, lo, lo que nos pide
la corporación. Pero a eso también tenemos que asociarlo a nuestro presupuesto, ¿no? A nuestro presupuesto y a nuestro forecast, porque vamos viendo que lo que nos pide el corporativo, pero también en función cómo está nuestra realidad de la empresa, vamos asociando esa necesidad corporativa y en función a lo que vamos realizando, cuando se ocurren desvíos, vamos manejando el tema del forecast para poder llegar a ese objetivo, ¿no? Entonces vamos a tener indicadores que los tenemos que ir manejando, ¿no? Este OE en este caso, de tal manera de que podamos llegar al objetivo. Y como dije, el OE viene de lo que es la disponibilidad, la utilización y lo que es el rendimiento. Entonces, va a salir de otros indicadores a los cuales se tiene que ir planteando planes de acción para mejorar. Y si ahora vemos lo que es la tecnología 4.0 y cómo optimiza el OE, ¿no? Con la integración de tecnologías como el Internet de las Cosas y los sistemas de monitoreo en tiempo real, las empresas pueden rastrear automáticamente los tres componentes de la OE: disponibilidad, rendimiento y calidad, sin depender de reportes manuales. Además, los datos de los equipos, lo que permite implementar mantenimiento preventivo antes de que se produzcan fallos. Cuando manoseas la data, es donde vienen los problemas, ¿no? Se puede poner cualquier número, ¿no? Y, y no necesariamente es el dato real o oficial, puede ser manipulable. Estas herramientas optimizan la disponibilidad del equipo y reducen el tiempo de inactividad no planificado, mejorando considerablemente el OE. Indicadores para medir contratos, ¿no? Cuando nosotros tenemos contratos, también tenemos que medirlos, ¿no? La disponibilidad del MTBF, el MTTR, los retrabajos, la adherencia al programa ya especificado. Entonces tenemos que medir. ¿Por qué? Porque si no los medimos, lo que nos va a ocasionar es que podemos tener un mal servicio, pero como no lo hemos medido, simplemente no podemos decir si fue bueno o fue malo para poder replantear. O te alineas o simplemente ya no te volvemos a contratar, ¿no? Y si lo haces muy bien, perfecto, seguimos haciendo negocios, ¿no? El win and win. Tú ganas, yo gano, ¿no? Ganamos todos. Los indicadores económicos y la gestión de recursos, ¿no? Dentro de lo que es eh, el mantenimiento 4.0, vamos a ver el ROI del mantenimiento preventivo, en la relación entre el costo de la tecnología implementada y los gastos de reparación evitados. Reducción de paros no planificados, variación porcentual del tiempo de inactividad imprevisto antes y después de aplicar sensores de IoT. Ahorro de eficiencia energética, mide la reducción del consumo eléctrico en máquinas que empiezan a trabajar forzadas debido a fricciones internas. Decisiones basadas en la confiabilidad. La toma de decisión basada en la confiabilidad es un enfoque estratégico que utiliza datos estadísticos, historiales de falla y análisis de riesgo para elegir acciones óptimas que maximicen la disponibilidad de los activos y minimicen los costos operativos. Los beneficios claves del enfoque, ¿no?, de las decisiones basadas en confiabilidad es la optimización de recursos, invirtiendo el presupuesto estrictamente en componentes críticos que presenten mayor riesgo, ¿no? Mayor riesgo. Mitigación de riesgos, identificar y controlar fallas antes de que afecten la seguridad o el medio ambiente. Extensión de la vida útil, maximizar el ciclo operativo de los equipos mediante intervenciones oportunas y justificadas y cultura basada en datos, reduciendo los errores de juicio humano provocados por el exceso de confianza o la falta de información. Entonces, en estas decisiones basadas en la confiabilidad, vamos a tener, ¿no?, el mantenimiento productivo total, el mantenimiento centrado en confiabilidad, la optimización del mantenimiento preventivo y el mantenimiento basado en condición. Bueno, hasta aquí, alumnos, es lo relacionado a la gestión de activos, ¿no?, y confiabilidad operacional. Estoy atento a sus preguntas para eh, poder absolverlas.
Bien, ingeniero, vamos a pasar a la ronda de preguntas. En todo caso, voy a activar los micrófonos para que así puedan realizar las consultas. ¿Sí? A ver, un momento. A ver, ¿alguna consulta, pregunta? Por favor, si es que alguien tuviera alguna consulta, puede levantar la mano en este momento y encender su micrófono. ¿Alguna consulta con el tema indicadores? ¿Alguna consulta con el tema de confiabilidad? ¿Alguna consulta con el tema de lo que es la gestión de activos con la ISO 55000 y las otras normas, como hemos hablado, la 13306 y la 14224? Bueno, veo que no hay muchas consultas, pero quiero... Buenas noches. Sí, adelante, Richard. En cuanto a los indicadores, ¿usted cuál es el que recomienda con el que deberíamos iniciar, ¿no? Cuando recién se está aplicando el tema ver el tema de mantenimiento, ¿no? La gestión de activos. ¿Cuál es el más recomendable usar? A ver, siempre nosotros vamos a buscar los KPI ya de mantenimiento, van a ser la disponibilidad, el MTBF, el MTTR. Si tuvieras equipos móviles, tal vez el MTBS, ¿ya? Tienes que tener la adherencia, ¿no? Que es el programado versus el real, tu costo unitario y tus backlog, ¿ya? Esos serían los básicos si nosotros quisiéramos ir viendo de cómo implementarlo, ¿no? Siempre te van a pedir disponibilidad, ¿ya? Cuando tú ya implementes lo que es el MTBF, vas a ver confiabilidad. Cuando tú implementes el MTTR, vas a ver mantenibilidad. Y lo último a lo cual deberíamos de llegar, ¿no? Después de haber hecho todo lo que acabo de mencionar, incluyendo lo que es el ratio de backlog, vas a llegar a lo que es el OE, ¿no? Que ya no es solamente tu indicador, sino es el indicador de mantenimiento asociado a los indicadores operativos. ¿Alguna otra consulta? Ángel, adelante, Ángel. Allá, tú dices... Sí, ingeniero, buenas noches. Me escribí ahí por interno. Estaba activando mi micro, pero no funcionaba. La pregunta es, ¿cuál es el ratio promedio de una disponibilidad de una empresa que debe reflejar su buen mantenimiento preventivo? Ya. Como les mostré una lámina donde hay una tabla, ¿no? Y esa tabla te lleva a un World Class. Y hay etapas, 4 etapas. Puedes ir asociado a cada una de ellas. Puede ser bueno para la etapa 1, etapa 2, etapa 3. Ahora, y también depende del negocio, ¿no? Imagínate, puedes comparar una planta concentradora o una manufactura donde es constante, entonces tu disponibilidad siempre va a ser muy alta porque no paras casi nada. Estás muy alejado de lo que es la manipulación u mala operación de equipos porque está automatizada. Pero si tú te vas a equipos móviles, donde está mucho, depende también de la operación y también depende ¿no? De las condiciones en las cuales trabaja y donde no está automatizado, vas a encontrar disponibilidades mucho distintas, ¿no? Ejemplo, te digo, ¿no? Plantas concentradoras, y depende de las plantas, pero en conclusión, plantas concentradoras, tú estás hablando sobre un 95, 96% de disponibilidad, ¿ya? Pero cuando tú hablas, por decir, equipos mineros, ¿no? Trackless, subterráneo, estás hablando sobre el 85% de disponibilidad a más. Pero si tú hablas de equipos mineros a tajo abierto, ya tu disponibilidad cambió, está sobre el 90 al 92%, ¿no? Entonces, mucho influye las condiciones en las cuales trabaja, ¿no? Y la tecnología aplicada para poder optimizar esas condiciones, ¿no? Entonces, sí, pues, pero
Es muy importante en ese cuadrito que les he mostrado se vayan fijando objetivos desde el momento que ustedes inician a hacer su gestión. Arranca por lo básico y van evolucionando conforme a su mejora en sus indicadores que ustedes obtienen y por lo tanto van pasando de una etapa a otra etapa. Y sus objetivos, como han visto en el cuadro que les mostré ahí, hay un objetivo y ese objetivo va a ir variando. Ok, ingeniero, muchas gracias. Adelante, Luis. Buena, buenas noches, ingenieros, también compañeros. Mire, yo le quería hacer como una consulta. Por ejemplo, yo antes trabajaba en una empresa de una refinería. Ahí sí veía indicadores, ¿no? Indicadores, lo que usted ha indicado. Luego pasé a otra empresa un poco más pequeña, pero ahí fue mi choque que ellos no hacían nada de monitoreo de sus equipos, de indicadores, solamente ellos, si algo se malograba, recién se paraba y se comenzaba a hacer la compra de repuestos. Y era otro concepto como ellos veían su mantenimiento, ¿no? Inclusive había cosas que habían comprado y no se implementaron. Entonces, usted, claro, ¿cuál sería su comentario, digamos, cuando una empresa no lleva un estricto control de sus equipos en indicadores? Ahí, por ejemplo, a mi parecer hay un montón de plata que en compras de repuestos, repuestos, que la empresa pequeña que yo trabajé último, y el jefe o el dueño ahí no lo tenía como que mapeado, ¿no? ¿Usted qué lo puede, algún comentario a ver? Claro, justamente el tema de la gestión de activos te permite el tema de la trazabilidad. Lo que habla como la ISO 55000 habla de la trazabilidad. Desde el map, porque se va a tener mapeado todos los activos, la 55001, qué es lo que necesitas, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos? Y en la 55002, cómo implementarlo. Entonces, lo que te va generando es toda una trazabilidad, ¿ya? Del proceso de poder implementar una gestión de activos. Y hablo de esta manera porque es el principio básico para hacer una adecuada planificación. Cuando tú planificas, lo primero que tienes que conocer cuántos equipos tienes, ¿no? ¿Qué equipos tiene? Aplicar la estrategia. ¿Qué estrategia vas a utilizar? Y para eso vas a definir tu criticidad modo falla y aplicas estrategias. Y por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Si tú no tienes bien definido qué es lo que, ¿no? Tu plan maestro, tu máster, donde tienes asociado los procesos, las flotas, donde tienes asociado los equipos, los sistemas, los componentes y la lista de materiales, no vas a poder proyectarlo. Entonces, esa rastreabilidad tiene que nacer de una estructura. Entonces, sí, yo me imagino que tú has tenido un choque porque has visto una empresa más grande donde tiene tal vez un expertise, una estructura de gestión, no solo de mantenimiento, sino que está integrada a otros procesos, ¿ya? A los procesos del negocio, tanto operaciones, finanzas, logística, que hace de que ese mantenimiento, esa gestión sea mucho más eficiente, ¿ya? Donde tú veas trazabilidad entre equipos, repuestos, servicios, tiempo, planes, sistemas. Entonces, pero en el otro lado no ven eso porque al ser tan pequeña, ya, su objetivo está más en el generar valor, pero no miden a qué costo, ¿no? Y por eso es muy importante tener esa gestión de mantenimiento, porque si tú lo puedes aplicar, si tienes lo que estamos hablando, tú lo aplicas, ¿ya? A un negocio, sea grande o sea pequeño, lo que va a ocurrir es de que va a mejorar tu gestión. Vas a encontrar esa trazabilidad. Tienes oportunidades de mejora en cada una de ellas, ¿ya? Esto recuerdo muy bien cuando de gran minería llevé esta metodología a una pequeña empresa, una mediana empresa minera, y me encontré con lo mismo que lo que tú tienes, ¿no? Cosas que no se aplicaban, cosas diferentes, cosas que lo manejaban sin control. Entonces, aplicar la metodología y todo lo demás conllevó a una reducción de los costos, que eso lo voy a mostrar en la siguiente clase, ¿ya? Reducción de los costos.
en 4 periodos, años, ya, aplicando teniendo ya una estructura de gestión, ya, y dentro de ellos la mejora en la planificación, conllevó a una reducción de los costos. Ellos decían, ¿va a costar más? No, no cuesta más, cuesta menos. Y esto, cuando se inició, se presentó a la gerencia, muchos dijeron, eso no funciona, ¿ya? Y yo le decía, mi respuesta fue la siguiente, ¿lo has visto implementado en otro lado? No, entonces, ¿cómo me dices que no funciona? A los 2 años, porque no es inmediato, pero a los 2 años ya había resultados claros de ahorro y de mejora, ¿ya? Y todos se convencieron que sí funcionaba. Por eso es importante en este diplomado, ustedes se lleven estos conceptos, se lleven esa estructura, se lleven esta guía, porque eso te va a ayudar a mejorar tu gestión. Y no es solamente decir, yo lo encontré así, no, sino que tienes una oportunidad de mejorarlo, de darle un valor a lo que tú puedes aportar en ese negocio, en esa empresa. Otra consulta, Richard. Sí, en cuanto a lo que menciona de los indicadores, ¿no? ¿Tendrá plantillas con las que usted recomiende seguir, ¿no? Para poder aplicar? Hasta ahora no he dejado ningún material de apoyo, ya, pero voy a ir, de todo lo que ustedes me están pidiendo, les voy a dar unas plantillas. Son plantillas en Excel, pero están bien estructuradas, ¿ya? Entonces ustedes lo adaptan a su negocio, porque la información base de datos se obtiene del sistema, ¿ya? Se baja del sistema y se obtiene esos indicadores, pero les va a servir para que ustedes modelen lo que ustedes requieren para cada uno de sus negocios. ¿Alguna otra consulta? Es muy importante este tema cuando nosotros decimos que encontramos desorden, porque cuando encontramos desorden tenemos una oportunidad de poder mostrar justamente nuestra capacidad de poder solucionar, dar solución. Y no se necesita de mucha inversión, es solamente un tema de orden, un tema de aplicar lo que les acabo de decir, estructurar, ¿ya? Y implementar de manera secuencial, ¿no? No todo se puede hacer a la vez, entonces tenemos que ir formando ese triángulo de pirámide. La línea base, las etapas que tenemos, 4 etapas, y vamos por la primera, luego la segunda, luego la tercera y luego la cuarta. Y eso nos va a permitir de manera ordenada ir mejorando nuestra gestión de mantenimiento. Y dentro de nuestra gestión de mantenimiento, el pilar más fuerte es la planificación. Bueno, no hay más consultas. De mi parte, quedo en poner esas plantillas. Voy a alcanzar a la encargada y de esta manera lo pueda colgar, me imagino, dentro de lo que es estas clases que se están dando y ustedes puedan tener acceso. Es todo de mi parte. Nos vemos el día lunes y continuamos con lo que hemos visto y lo tengo pendiente, que es los costos, porque esto aterriza en costos. Bien, ingeniero, muchas gracias por esta tercera sesión. Así es, como dice usted, nos vemos el día lunes en el mismo horario de las 7:30 de la noche. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Bien.
Estimados profesionales, muchas gracias por acompañarnos en esta tercera sesión. Queremos comentarles que ya contamos con profesionales que vienen realizando su proceso de formalización del diploma, lo cual en realidad nos alegra muchísimo. Recordarles además que al culminar el programa, quienes lo desean podrán acceder a su documentación académica oficial, que incluye esta documentación. Incluye su diploma de especialización profesional, su constancia académica con los módulos desarrollados, las horas académicas certificadas, que son 120 horas, la nota final visible en su constancia, el código QR de validación única y también el respaldo institucional y, por supuesto, el aval académico internacional por Florida Global University, Estados Unidos. Actualmente, Elevate Perú cuenta con más de 18,000 profesionales certificados a lo largo de su trayectoria, fortaleciendo así perfiles en diferentes sectores. Nos vemos en la próxima sesión. Que tengan muy buenas noches a todos.